Y en la última parte abrimos tertulia, ya saben, aquí en Antena Aragón lo hacemos con nuestros contertulios, pero antes contamos las noticias que vienen, cargadas de actualidad. Vean. La inflación continúa desbocada y las familias lo sufren. La Vanguardia. La cesta de la compra básica de una familia ya es 315 euros más cara al año. La medida estrella de 2022, la bonificación a la gasolina, llega a su fin. El litro costará 20 céntimos más. Frente a esta situación, el gobierno anuncia nuevas medidas anticrisis. Llega el nuevo cheque de 200 euros. Las petroleras se suman. El Mundo. Cepsa, Galp y Shell se suman a Repsol y mantienen los descuentos a la gasolina. Incluso la oposición parece apoyar las medidas. El Español. El PP apoyará el plan anticrisis del gobierno. Son nuestras medidas. ¿Pero será suficiente? ¿Trasladarán los supermercados las rebajas de IVA a los productos o simplemente mejorarán sus márgenes? ¿Son medidas populistas de cara a las elecciones? ¿Qué supondrá esta medida para las arcas públicas? ¿Aumentará el endeudamiento del Estado? El gobierno chino cambia de estrategia frente al COVID. Del COVID-0 a la libertad total de movimientos en 24 horas. Consecuencia, explosión de contagios. El Periódico. El descomunal brote de COVID inquieta al mundo. Más de 200 millones de chinos se contagian en 2 semanas. El Economista. China se queda sin el antiviral de Pfizer para frenar el brote de COVID. Y ahora China abre sus fronteras al mundo. 20 minutos. China ya abre sus fronteras en pleno tsunami de casos COVID. 5 días. Descontrol del COVID en China. Llegan vuelos a Europa con la mitad de sus viajeros contagiados. ¿Debemos preocuparnos? ¿Llegará COVID-23? ¿Estamos preparados para afrontar las nuevas variantes de COVID que vienen de China? ¿Cómo reaccionarán las autoridades del mundo? ¿Cerrarán fronteras? La Fundación del Español Urgente otorga el título de Palabra del Año a la expresión inteligencia artificial. Fundeu.es. Inteligencia artificial es la expresión del 2022 para la Fundeu RAE. El País. La palabra del año son 2, inteligencia artificial. ¿Pero qué esconden estas 2 palabras? ¿Hablamos de futuro o ya es presente? ¿Qué retos supone? ¿Viviremos un futuro de robots trabajando para los humanos? El culebrón de la renovación del Constitucional llega a su fin. La Razón. El Consejo General del Poder Judicial elige a Tolosa y Segoviano y desatasca la renovación del Tribunal Constitucional. La mayoría progresista se impone tras la renovación. El País. El desbloqueo asegura un largo periodo de mayoría progresista. ¿Era necesario llegar a esta situación? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos? ¿Sale el gobierno beneficiado tras esta renovación? Nuestros invitados de hoy nos dan su opinión. Como les cuento, vamos a hablar de todo esto, lo vamos a hacer hoy con nuestros contertulios. ¿Quién nos acompaña? Ana Fernández, muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días. José Ignacio Sna, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, que habrán visto, ¿no? y escuchado, pues en lo que nos hemos fijado en este caso, la inflación que continúa desbocada, que las familias están sufriendo, y nos quedamos con ese dato que es el que queremos aportar hoy a esta tertulia. 315 euros más cara al año la cesta de la compra. ¿Qué auguran ustedes? ¿Qué esperan para el 2023? José Ignacio. Pues para el 2023 los augurios vamos a ser no demasiado pesimistas, pero no pintan bien, parece que pintan bastos, ¿no? En principio la inflación se nos dice que está contenida, pero no hay que olvidar que aunque ahora estemos para los elementos básicos alrededor del 7%,
hay que sumarlo a un 14 o un 15 que arrastramos del año anterior, o sea, un 10 o un 12, perdón, del año anterior, lo que nos supone unas cantidades ya insufribles para el bolsillo de cualquier ciudadano. Las medidas que se están adoptando, bueno, pues las medidas que adopta el gobierno, siempre que haya una rebaja del IVA, tiene que ser bienvenida, aunque a mí se me antoja que es tarde ya, ¿no? Pues esto debería haberse hecho antes, y además se plantea para un periodo muy corto, y hablándonos de que posiblemente la inflación, si baja del 5,5 para los elementos básicos, desaparecería y volverían a marcarse las pautas anteriores para el IVA. El asunto de los 200 euros, a mí me da la sensación de que esto es algo para ponerse la medalla el gobierno actual, el señor Sánchez en especial, porque esto estamos hablando de 17 euros mensuales y no para todos. No me creo, el decreto no ha salido, hay que leerlo. Yo por lo menos no lo he leído, no ha salido publicado todavía, pero por las noticias que se van avanzando, ningún pensionista que tenga actualizada su pensión con el IPC va a tener opción a recibir esos 200 únicos como pago único en todo el año. Hay personas, a mí me han preguntado por la calle, bueno, vamos a tener 200 euros todos los meses. No, es 200 euros en un único pago que van a poder recibir muy pocas personas. No olvidemos ese cheque para la juventud que se dio, que era para 2 millones y pico, que solamente lo han recogido al final 600.000 personas. Luego las unidades familiares, no sabemos qué va a pasar, porque si juntas salarios muy bajos de 2 personas que trabajan y viven conjuntamente, no van a poder optar tampoco a esa pequeña ayuda. Poco se va a hacer. Yo creo que lo que se echa en falta son medidas realmente serias que vayan encaminadas a reducir esa inflación y no a contenerla. Y para reducir la inflación, pues hay que acudir a rebajar quien está ganando más en esta crisis, que es el propio gobierno, con la recaudación de impuestos. Creo que esa recaudación de impuestos, el IRPF, habría que bajarlo para todas, por lo menos para esas rentas que pueden estar entre 45.000 euros aproximadamente, que es la suma de esa cantidad que está dando el gobierno para 2 personas. ¿Sensaciones, Bueno, Ana Fernández? A ver, hay que decir que la inflación empezó a subir en este país como en el resto de Europa a raíz de la invasión de Putin a Ucrania, y empezó a subir la gasolina, y empezó a subir el gas, y a raíz de eso la luz. Este gobierno empezó a tomar medidas en ese sentido, bajando impuestos, el impuesto de la luz, y con la excepción ibérica, que negoció muy bien en Europa. Precisamente somos, en este momento, España es el país que tiene la luz más baja de toda Europa. A raíz de ahí, y debido entiendo yo que al combustible, al precio del combustible, se encarecieron los alimentos, y en este momento el problema lo tenemos en la carestía de los alimentos, que ha subido mucho, pero que el gobierno ha puesto las medidas precisamente con la bajada del IVA a los alimentos básicos, y con el cheque o el bono de 200 euros a aquellas familias que ganen menos de 27.000 euros. Entiendo que en este país hay bastantes familias que tienen menos, que están en esa horquilla de ingresos hasta 27.000 euros. Creo que son alrededor de 4,5 millones de familias las que están en esa franja, ¿no? Y evidentemente las perspectivas no sabemos cómo van a ir en el año 2023, pero lo que sí tenemos claro y es obvio es que en los últimos meses la inflación ha bajado del 10 y pico al 5,8 que tenemos en este momento. La inflación está en el 5,8. Son los datos oficiales, por mucho que se quiera decir lo contrario. ¿Que eso no es suficiente? Por supuesto. Y que los alimentos son los que en este momento están aportando más a esa subida de inflación, también. Por eso la bajada en el IVA de los alimentos básicos, y ahora lo que desde mi punto de vista hay que empezar a controlar es qué hacen las grandes distribuidoras.
hay que ver si realmente ese IVA repercute en el consumidor y no repercute en los beneficios de las grandes distribuidoras, que es lo que muchos se temen cuando se habla de este concepto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el Gobierno está adoptando las medidas que en cada momento necesita el país para ir abordando una situación muy complicada y muy difícil, y que tiene que ir pensando qué es lo que se me desajusta en cada momento. Bueno, ¿algo más que añadir? Sí, bueno, a mí que me gustan siempre las cosas claras y el chocolate espeso, que es como se debe tomar, para no embolicar a la gente hay que decir la verdad. Y la verdad es que si el año pasado hemos arrastrado un 8,5% de inflación, que ahora se mantenga al 5% no quiere decir que haya bajado, sino que es un 13,5% lo que estamos soportando en nuestros bolsillos, todos los españoles, todos. Y el Gobierno, sin embargo, sigue cobrando de esa alza de precios pues en todos los impuestos que maneja, ya léase el IVA, léase pues el IRPF, en todos los impuestos sigue recaudando cantidades insospechadas Pero, José que Ignacio, deberían de revertir de una manera más directa en las familias y en los necesitados. Tenemos que ayudar a aquellas familias necesitadas, pero la manera de hacerlo es precisamente redistribuyendo lo que ahora está recaudando de todos nosotros el Gobierno de una manera desaforada con el incremento de precios. Precisamente porque Última el Gobierno está exposición, recaudando más, precisamente porque está recaudando más, puede llevar a cabo este tipo de medidas. Si no, no podría hacerlo. Sin impuestos es imposible redistribuir, eso está claro. Entonces, claro, son 35.000 millones de euros los que se están poniendo en circulación a través no solo de las dos medidas que hemos mencionado, sino de la prórroga para el año que viene, de la bonificación en el transporte, etcétera, etcétera. La subida del ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones, es que realmente yo creo que llega a un amplio porcentaje de la población. Si vemos todas las medidas en su conjunto, no si vemos solo una. Bueno, no hablamos tanto de las formas, sino del fondo. Lo vamos a dejar aquí porque hay un caso que está preocupando de nuevo a la Comunidad Europea y nos lleva directamente hasta China. Vean, escuchen. El gobierno chino cambia de estrategia frente al COVID. Del COVID cero a la libertad total de movimientos en 24 horas. Consecuencia, explosión de contagios. El periódico. El descomunal brote de COVID inquieta al mundo. Más de 200 millones de chinos se contagian en 2 semanas. El Economista. China se queda sin el antiviral de Pfizer para frenar el brote de COVID. Y ahora China abre sus fronteras al mundo. 20 minutos. China ya abre sus fronteras en pleno tsunami de casos COVID. 5 días. Descontrol del COVID en China. Llegan vuelos a Europa con la mitad de sus viajeros contagiados. ¿Debemos preocuparnos? ¿Llegará COVID-23? ¿Estamos preparados para afrontar las nuevas variantes de COVID que vienen de China? ¿Cómo reaccionarán las autoridades del mundo? ¿Cerrarán fronteras? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues la última hora de hoy deja una rectificación por parte del Departamento de Sanidad. Va a pedir a los viajeros que lleguen de China estar vacunados o una prueba negativa de COVID. Esto es una realidad. Madrid anuncia que lo ve insuficiente, pero es lo que está pasando en estos momentos. ¿Sensaciones que tienen ustedes ante esta explosión de casos COVID que nos hace, al menos a la Comunidad Europea, levantar alarmas? Ana Fernández. Bueno, pues la verdad es que sí que es alarmante porque se habla de un número, millones y millones, ¿no? Claro que los chinos son muchos. ¿Qué es lo que ha pasado en China? Que han pasado bruscamente del COVID-0, de estar todos absolutamente aislados, a abrir absolutamente todo. Y sin ningún periodo transitorio y sin tomar otras medidas. Por ejemplo, la vacunación. Parece ser porque las noticias que nos vienen de China también hay que tomarlas un poco en cuarentena, en el sentido de que no sabemos si realmente conocemos todo lo que ocurre ahí, ¿no? Pero por los corresponsales españoles que hay en aquel país, lo que les vamos escuchando es eso, ¿no? China no tuvo otro remedio que abrir después de 3 años de tener a todo el mundo confinado, porque la economía sufre, evidentemente, y también está sufriendo, lógicamente, la economía de China. ¿Qué pasa en nuestro país y en Europa en su conjunto? Porque las medidas que se tomaron en Europa cuando empezó el COVID en relación con la vacunación,
de que se compraran las vacunas y pudiéramos tenerlas bastante rápido en los países europeos y en el nuestro en concreto en España, hizo que, y además los españoles en ese sentido nos hemos comportado muy bien porque ha ido muchísima gente a vacunarse. Hay un porcentaje de población muy cubierta por la vacuna. Que sean otro tipo de variantes, y entonces entiendo que los científicos para las siguientes vacunas tendrán que ir adaptándolas también a esas nuevas variantes que nos puedan venir. Pero desde mi punto de vista, y quiero ser optimista, creo que estamos mejor preparados que hace 3 años, que China no ha dado ningún ejemplo, sino todo lo contrario, y que con la vacunación y otras medidas protección que se puedan seguir adoptando en nuestro país y en Europa en concreto, todos juntos, que eso la verdad es que salió muy bien en la anterior crisis, pues podamos sortear este desastre, ¿no? Sí, pues estoy de acuerdo con las últimas palabras que ha dicho Ana en relación a que China, que es el origen de todo esto, en el año 19, donde su régimen totalitario comunista pues nunca va a reconocer ningún tipo de error, a mi juicio ha planteado una política muy equivocada. Primero, la de tener a todo su pueblo enclaustrado, es decir, no permitir hacer vida normal, el que se pudieran ir contagiando paulatinamente, es decir, lo que han llamado los expertos en la inmunidad de rebaño, poco a poco ir haciéndolo, y luego no han planteado una política de vacunación con todo su pueblo, y además la vacuna que han utilizado, no dejando entrar vacunas europeas o americanas, pues es de dudosa eficacia, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que en este mismo mes que estamos, en el mes de diciembre, ha habido una explosión social con disturbios que no pensaban que en China pudiese suceder, ni aun con un régimen tan férreo y tan dictatorial como el que ahí existe. Entonces era algo imparable. Y ante esta situación me da la sensación de que han abierto las puertas y han dicho, porque claro, en el resto del mundo el COVID parece que está mantenido, ¿no? Que se está controlando, y en China, que es el origen de toda esta pandemia, pues estábamos como al principio en la casilla de salida. A mi juicio, insisto, es una opinión personal, es decir, abrimos las puertas y repartimos para todos. Y entonces, si hay problemas en otros sitios, pues no serán solo los nuestros. Me parece una gran irresponsabilidad la actuación que ha habido en China, y que ahora, bueno, pues hay que tomar medidas. Las medidas que se han tomado, bueno, son positivas, aunque me parece que van a ser poco efectivas, porque claro, bien, la PCR, perfecto. El certificado de vacunación, ¿qué certificado de vacunación? El chino, si no sabemos si realmente son eficaces estas vacunas o no. Luego hemos cerrado puertas en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo España, Italia, y el resto. Es que no se puede venir desde París por coche a España en cualquier vuelo que en París esté abierto, en Alemania o en otros países de la Unión. Pues claro que se puede hacer, con lo cual esto pues, no va a servir de momento. Lo positivo de toda esta cuestión es que al menos no nos van a coger de sorpresa. Estamos preparados, no hay que alarmar a la sociedad. En España hay una gran mayoría de personas inmunizadas de manera natural porque hemos pasado la enfermedad. Además de haber pasado la enfermedad, hemos sido vacunados reglamentariamente cuando nos han dicho que había que vacunarse, y esto pues hemos entendido que también la política inicial que tuvo Sánchez de enclaustrarnos a todos, que es lo que ha proseguido China a lo largo de este tiempo, era una política errónea, además de inconstitucional, que se puede llegar a hacer vida normal a pesar de que haya una pandemia de COVID, y lo que habrá que hacer pues probablemente volver a utilizar medidas pues de preservación, ¿no? Pues llevar la mascarilla en los lugares cerrados, sobre todo en este tiempo de frío, y tener más cuidado. Pero vamos, no creo que haya que preocuparse en principio por la tasa de vacunación que tenemos, si no estaríamos otra vez en las mismas, porque sería muy peligroso. ¿Creen que hay que tomar medidas inmediatas? ¿Podríamos cometer errores de nuevo? Pero es que las medidas son... Estamos hablando de medidas, ¿eh? Ya se exige un certificado COVID y de vacunación a quienes vengan de China, pero es que igual, sí, pero... igual dentro de 48 horas también son los que vengan de otro sitio, ¿no? Que por eso que es muy difícil controlar, eso es muy difícil. Yo creo que lo más eficaz es lo que estamos diciendo, la vacunación.
En este momento está ya en marcha la cuarta dosis, sobre todo para personas más mayores y personas vulnerables, y ahí todavía parece que se resiste un poco la población. Me parece que estábamos en el 55 o en el 60%, 50 y algo por ciento de personas vacunadas con esa cuarta dosis. Pues lo único que entiendo yo que hay que hacer es seguir insistiendo en que la gente se siga vacunando y tener la prevención, como decía José Ignacio, ¿no? Las prevenciones mínimas de Venga. cuando alguien está con síntomas, pues no juntarse con mucha gente o ir con la mascarilla, etcétera, etcétera. No hay mucho más. Venga, vamos a cambiar de tema. Nos vamos con la palabra del año. A ver qué les parece. Vean, escuchen. La Fundación del Español Urgente otorga el título de Palabra del Año a la expresión inteligencia artificial. Fundeu.es. Inteligencia artificial es la expresión del 2022 para la Fundeu RAE. El País. La palabra del año son dos: inteligencia artificial. Pero, ¿qué esconden estas dos palabras? ¿Hablamos de futuro o ya es presente? ¿Qué retos supone? ¿Viviremos un futuro de robots trabajando para los humanos? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Me encanta el titular de la palabra del año son dos: inteligencia artificial. Bueno, las palabras del año, ¿no? Inteligencia artificial, pero fíjense, yo les voy a preguntar, ¿no? También, entre las, nuevas palabras que también entran al diccionario: micromachismo.com, videojugador o hagioscopio. Aunque la más buscada ha sido inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos muy perdidos con estas dos palabras en una? Bueno, es que efectivamente son dos palabras, lo cual es curioso, ¿no? Que se designe como palabra del año, ¿no? Bien, bueno, esto es como la verdad de Perogrullo, que a la mano cerrada le llamaba puño, pero en este caso son dos puños en lugar de uno. Inteligencia artificial no es nada nuevo, es algo que ya estamos viviendo. Hemos vivido en películas de hace ya bastantes años y que ahora en la realidad, pues el propio Rumba, que quien no conoce un Rumba por su casa que va por ahí dando golpes por las paredes con un programa que está establecido, ¿verdad? O la Siri en el coche, que le dices ponme con fulano de tal, y dice el teléfono móvil o el fijo, y luego dice no, pues te pongo con otro, no, con ese no. Es decir, que ya hay una interacción y vamos, por supuesto, a un futuro de robotización de muchas tareas no solo domésticas sino habituales, y de hecho ya existen pues en los centros tecnológicos, en los centros de organización de logística, hay robots que distribuyen las mercancías en inmensas estanterías que van sola a las carretillas, que recogen la mercancía, que la depositan en un camión, y esto no se está haciendo este año, se está haciendo ya desde hace bastante tiempo y todo va mejorando. Yo creo que esa carrera espacial en la que ahora España va a tener una importancia especial con los dos astronautas designados, aunque no va a venir a Aragón ese centro finalmente, pero esas investigaciones que se hacen al final redundan en el beneficio de la sociedad porque las vamos a disfrutar todos, ¿no? Como hile al señor Senao, con también en este caso bueno, la carrera espacial y que al final se ha ido a Sevilla, como hila. Ana Fernández. Sí, pues la verdad es que va muy rápido, ¿no? Las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, las tecnologías van tan rápido que, aparte de los ejemplos que ponía José Ignacio, pues es que tenemos ya encima las personas, o sea, la máquina que no solo te hace versos, sino que te escribe novelas. O sea, es que vamos a llegar a un momento en que no vamos a saber distinguir exactamente en muchas ocasiones, ¿no? Si este libro que ha conseguido el premio tal lo ha escrito una persona o lo ha escrito una máquina. ¿Qué me da a mí miedo? Y debe ser por la edad que tengo ya, ¿no? en esta materia, pues que hay un sector muy importante de la población mayor, que va a tener, ya está teniendo muchas dificultades para adaptarse a todas estas novedades tecnológicas que evidentemente es complicado, en muchas de las cuestiones es complicado acceder, ¿no? Y eso sería un poco el temor que a mí me da el que se siga avanzando de forma tan rápida en esta materia, pero evidentemente es positivo, lógicamente, el que se pueda tener cada día más ayudas por parte de las máquinas, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Es curioso, no ha sido la palabra del año guerra ni invasión.
Ni fusión nuclear. Fíjese, ha sido inteligencia artificial. Bueno, Es curioso, sí, a mí me sorprendió cuando leí que era la palabra del año, porque a pesar de que sí que realmente está ahí, y la tenemos, y está en los medios, y está en la calle, pero no... Es que no es Desde tan mi punto de novedoso. vista no tanto como para No ser la es- palabra del año, no vaya, es tan yo... novedoso tampoco, ni ¿Eh? todo referido al año 2022. ¿Hace cuánto tiempo que en las páginas web nos preguntan, por cierto que los robots son más listos que todo esto, te preguntan, ¿es usted un robot? Y dices, no, pero es que el robot también dice que no. O sea que esto, pero hace ya muchos años que esto Venga, está pasando. Vamos a terminar la tertulia con una noticia en positivo. Vean, escuchen. El culebrón de la renovación del Constitucional llega a su fin. La razón. El Consejo General del Poder Judicial elige a Tolosa y Segoviano y desatasca la renovación del Tribunal Constitucional. La mayoría progresista se impone tras la renovación. El País. El desbloqueo asegura un largo periodo de mayoría progresista. ¿Era necesario llegar a esta situación? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos? ¿Sale el gobierno beneficiado tras esta renovación? Nuestros invitados de hoy nos dan su opinión. Con esta última reflexión, Ana Fernández, ¿era necesario que los partidos llegasen a esta situación? Por supuesto que no. El Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado hace 4 años. Sin embargo, el Partido Popular decidió que no le interesaba que se renovara y, por lo tanto, ha estado bloqueando durante estos 4 años en los que ese Consejo y el Tribunal Constitucional tenían que tener una mayoría progresista, porque cuando ha gobernado la derecha han tenido mayoría conservadora y porque 4 años no se puede estar en funciones bloqueando un órgano tan importante como es el Consejo General del Poder Judicial. Yo me alegro al final de lo que ha ocurrido para el Tribunal Constitucional, pero vamos a ver ahora qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial. Parece que el Partido Popular sigue empeñado en no nombrar o acceder a la renovación. Y lo que ha pasado aquí, en el Constitucional, ha sido debido a la generosidad de los magistrados progresistas dentro del Consejo General del Poder Judicial, porque los 2 que tenía que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, los otros 2 los nombraba el Gobierno, los 2 que tenía que nombrar el Consejo General del Poder Judicial decidieron, la mayoría conservadora que tiene, que iban a ser fulanito y menganita. Este progresista Egoísmo. y este conservador. Hombre, A dedo. se supone, no a dedo, sino que entiendo yo que los progresistas debieran haber decidido quién era el suyo y los conservadores el suyo, y no fue así, porque el candidato de los progresistas era José Manuel Andrés, por cierto, un aragonés, un zaragozano, y un hombre de mucho prestigio. Ese era el candidato, pero por parte del grupo de conservadores consideraron que no les venía bien ese nombre y decidieron ellos que la que iba por el lado progresista iba a ser, no recuerdo ahora cómo se llama, Asunción Balaguer, parece, no recuerdo cómo se llama. Entonces, como digo, el desbloqueo ha sido gracias a la generosidad del grupo de progresistas del Consejo General del Poder Judicial, que se avinieron a nombrar por unanimidad con los conservadores a los 2 que van al Constitucional. ¿De acuerdo usted con estas declaraciones de la señora Fernández? yo ¿Han es sido que- generosos en este caso? Yo es que debo ser un idealista o un poco tonto todavía, ¿no? Pero vamos, yo es que no creo en los bloques progresistas ni conservadores. La justicia tiene que ser independiente y la justicia está para ejercer ese poder en libertad y con independencia de los otros 2 poderes, el legislativo y el ejecutivo. Al final me da la sensación de que quien ha votado ha sido el conjunto de todo el Consejo por unanimidad, y vuelvo a insistir, yo defiendo la independencia de los jueces y su profesionalidad, y saben que tienen que aplicar la ley y no hay más que el imperio de la ley. Por supuesto que estamos algunos empeñados en que si un sector u otro sector, y yo esto de verdad que lo abomino, pero desde hace muchísimos años. En segundo lugar, pues bueno, hay que cumplir con las prescripciones que se dan en cuanto a los procesos de elección y cumplir con la Constitución española, que también marca una serie de circunstancias. Y luego lo que sí que hay que tener mucho cuidado es meter luego la mano en los nombramientos dirigidos desde quien gobierna. Me da igual quién gobierne, si la derecha o la izquierda, el centro o el centro derecha,
o el centro izquierda o pasando por donde sea. No puede ser que haya personas que pertenezcan o hayan pertenecido prácticamente en la inmediatez a un ejecutivo y que ahora puedan tener responsabilidades en asuntos que se van a tener que inhibir para explicarme, que no van a poder debatir ni dar su opinión dentro de un consejo sobre estos temas, porque si les afecta a las labores que ellos mismos han aprobado en el Ejecutivo, es decir, en el Gobierno de España, difícilmente en un consejo ahora van a poder tomar postura sobre cosas que ellos mismos han propugnado. Me refiero, por ejemplo, al señor Campo, que ha sido ministro de Justicia y que ahora pues puede ser magistrado. Por esto digo que en las puertas giratorias, bueno, hay que ser un poco más serio, por lo menos deja un poco de oxígeno y evita que se puedan recusar actuaciones de estos magistrados por acciones que ellos mismos han llevado a cabo en el ejercicio de su responsabilidad en el Ejecutivo y que ahora van a estar en el Poder Judicial. Esto se mezcló como cuestión inicial por el Partido Socialista con la Fiscal General del Estado, que sabemos que pasó de ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado. Y esto, que muchos han protestado por ello y se ha llevado a muchas instancias, al final se vuelve a repetir de nuevo, lo que resta credibilidad pues al conjunto de todos los jueces que, insisto, en su grandísima mayoría son personas independientes que lo único que les mueve es el imperio de la ley y que deben de ser justos en la aplicación de las normas, no hay más. Porque yo me niego a creer que un juez, porque piense que es del Real Madrid o pueda ser del Barcelona, a la hora de juzgar a alguien pueda ser más beneficioso o más perjudicial, porque todo esto terminaría con el Estado de Derecho y, por supuesto, terminaría con Montesquieu, a pesar de que ya algún socialista hace tiempo dijo que había muerto. Pero no, la división de poderes existe en España y está protegida por la Constitución. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y los jueces tienen que ser, como norma fundamental, independientes para aplicar la ley. Nada más. Yo no digo que los jueces no sean independientes para aplicar la ley, pero estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Y eso es otra historia. Es otra historia. En cuanto a que no debe haber dos bloques, por supuesto que no, pero son ellos mismos los que se definen así. El presidente es el que dijo: este va por el grupo, por la parte conservadora y esta por la parte progresista. Y de hecho están en asociaciones diferentes unos y otros, unas conservadoras y otras progresistas. Entonces eso es lo que hay. Claro que no debiera de ser así, por supuesto que no, pero es lo que hay. Y desde luego, bueno, ya iba siendo hora de que al menos el Constitucional esté en la ley y en la Constitución, porque llevan 4 meses sin querer estar en la ley y en la Constitución, incumpliendo totalmente la Constitución. Antes de que nos vayamos, que quiero pedirles un mensaje para el de este 2023. Bueno, pues... ¿Qué desean para esta nuestra comunidad? Sobre todo paz, convivencia, que los problemas económicos puedan resolverse lo mejor posible, que se ayude a la gente más necesitada, que también es importante, que nos acordemos del que tenemos al lado con más necesidades y podamos sobrellevar este tiempo en el que estamos. Y bueno, pues nada más, desear feliz año nuevo a todos los aragoneses, a todos los que nos escuchan aquí en Antena Aragón y en Ebro FM, y por supuesto felicitar también al equipo técnico y al equipo que está aquí permanentemente y que hace posible que este programa salga adelante, ¿no? Y otros muchos de esta cadena. Nos damos por aludidos. Pues mira, coincidimos en lo de la paz. Yo creo que es necesario desear paz casi siempre y casi todos los años, ¿no? Para el año que viene paz, pero es que este año es más necesario que nunca, porque la guerra de Ucrania lleva ya un año. La guerra aquí en Europa lleva ya un año. Pensábamos que iba a ser para poco tiempo y lleva un año. Entonces, por favor, que el año 23 nos traiga paz. A Europa y al mundo, por supuesto. Y luego yo desearía salud, mucha salud, porque también tenemos ahí el riesgo de la COVID y de otras enfermedades. Paz, salud y, en fin, a nivel político un poco más de entendimiento. Pues nos vamos a quedar con esas sensaciones. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy. Les espero en más tertulias. Gracias. Terminamos este espacio, esta tertulia en Antena Aragón con estos temas que cierran al final también ese balance del año.